Bueno, bienvenidos otra vez a la chuleta de Osler. Vamos a hablar hoy día acerca de pancreatitis. Antes quería agradecer infinitamente a todo el grupo organizador, tanto en las jornadas de residentes de la Sociedad Valenciana de Medicina y Familia, como a los organizadores del Congreso de la Sociedad Valenciana de Medicina y Familia y de la comunidad. Estuvimos ahí, compartimos dos talleres, un taller acerca del cáncer hereditario y un taller de dibujo, básicamente, como el que hicimos en las EMES, donde pudimos un poquito dibujar con con los médicos para los pacientes. Y fue realmente una experiencia muy enriquecedora y estoy muy agradecido por la oportunidad, esperando que muchos de los que visitan el blog y nos siguen en los videos, pues que les haya sido útil y entretenido y diferente, porque no es algo que se ve usualmente en los congresos. Vamos a hablar un poquito de pancreatitis y este dibujo lo he puesto en el microblog, en el Twitter, también en Facebook, y un poquito engloba todo el proceso inflamatorio causado por una infección. Se correlaciona un poco con la entrada anterior, donde hablamos y mencionamos un poco de la sepsis y del shock séptico. Tenemos un dolor abdominal que empieza por un proceso inflamatorio en el páncreas, a veces de origen biliar, un cálculo está en la vía biliar y esto genera una infección retrógrada y aparte inflamación a través de la activación de las enzimas proteolíticas que existen en el páncreas. Dicen que el calcio juega un papel importante, el calcio intracelular en los acinos del páncreas juegan un papel importante en el proceso de activación de las enzimas, del tripsinógeno en tripsina, de la autodigestión y luego pues esas bacterias intestinales y el proceso inflamatorio todo conlleva a un problema más grande que es un problema inflamatorio generalizado y luego sepsis y finalmente el shock. Entonces yo podría decir que aquí empieza y aquí están los dos grandes eventos principales, ¿no? Y el paciente que me llega es un paciente con dolor abdominal y vómitos que no para y probablemente mencione que tiene fiebre o no. Y como hay líquido en el peritoneo, pues hay un peritonismo. La exploración abdominal es muy dificultosa, el paciente incluso a veces no puede caminar bien y no puede sentarse bien. Cambiar de posición es un poco una tortura porque le duele mucho. Es un paciente con un peritonismo muy importante y luego esa primera analítica, con un hemograma, con una bioquímica, probablemente encontremos que aparte de la fiebre hay leucocitosis y en esa leucocitosis hay muchas formas jóvenes, neutrófilos. Polimorfonucleares, hay leucocitosis y neutrofilia. Eso ya me dice que hay un proceso inflamatorio infeccioso, el sistema inmune se ha activado y está luchando contra esa infección o respondiendo a las alarmas que dan los macrófagos, llamando más células inflamatorias. Hay todo un proceso inflamatorio activado, es como si hubiera un estado de emergencia en el sistema inmune en ese momento, y cuando esto progresa, la situación inflamatoria llega a ser tan intensa, o puede llegar a ser tan intensa, que se acompaña de vasodilatación, y la vasodilatación puede ser eh, tan importante que además hay aumento de la permeabilidad en los vasos sanguíneos. Pero ojo, también hay que considerar el daño directo de las toxinas. Hay un daño de las toxinas de las bacterias que produce, podríamos decir que es una endotelitis, y hay un daño del endotelio vascular, se pierde la barrera, realmente esa barrera endotelial se pierde y aumenta también la permeabilidad y hay extravasación de líquido. La parte líquida de la sangre sale a un tercer espacio, sale del espacio vascular. Este tercer espacio es líquido fuera del espacio, fuera de los vasos, y eso conlleva una hipovolemia, porque ese líquido que ya no está en los vasos ya no regresa al corazón y ya no sirve para ayudar a bombear. Baja la tensión arterial. Entonces, ya vemos cómo este proceso inflamatorio infeccioso empieza a hacer estragos no solo en el abdomen, sino en todo el cuerpo. Y si esto lo mezclamos con marcadores bioquímicos propios del árbol pancreato biliar, si hablamos de enzimas que me hablen de lesión citolítica en hígado, como la GOT o AST, y en la vesícula, como la fosfatasa alcalina,
La lipasa y la amilasa, ojo, la lipasa y amilasa no son específicas del páncreas. Porque si yo veo lipasa y amilasa elevada, no necesariamente significa que el páncreas está lesionado. Por eso, los grandes criterios de gravedad de pancreatitis no incluyen lipasa y amilasa, y eso son preguntas de examen, porque no son específicos del páncreas. Un daño intestinal puede producir también liberación de lipasa y amilasa al sistema sanguíneo y no significar una pancreatitis. Y lo otro es que el daño es tan brutal en páncreas que puede haber real proteólisis del páncreas, eso es lo que le denominan autodigestión. La activación de las enzimas digieren toda la parte del mesenterio del intestino, el propio páncreas, y se produce incluso hasta derrame pleural. La inflamación llega a la pleura que está ahí nomás en contacto arriba y se produce un derrame pleural que sería trasudado realmente por proteínas destruidas. Y la otra es que sin páncreas ya no hay insulina y además con la activación de un mecanismo de estrés aumenta la glicemia. Entonces, todo esto está ocurriendo en nuestro paciente que tiene un proceso inflamatorio infeccioso, abdominal, páncreas, fiebre, leucocitosis, neutrofilia. La gran inflamación lleva a dilatación, la lesión directa en el endotelio aumenta la permeabilidad con extravasación, hipovolemia, tercer espacio. Y si pensamos en páncreas, pensar que todo el árbol biliar podría estar afectado. Vamos un poquito más allá, porque ya la hipovolemia que se está generando y el proceso inflamatorio conlleva a reales alteraciones hemodinámicas. Y aquí es donde el paciente se nos pone inestable. Ya no solamente tiene fiebre, sino que ya no tiene tensión alta, tiene tensión baja, está pálido, está sudoroso, está frío, con su abdomen en tabla. Ese paciente está muy grave. Llamen al cirujano ya. La vasodilatación y la hipovolemia van a producir hipoperfusión tisular. El sistema trata de centrar la sangre en los órganos vitales, trata de llevar todo a corazón y cerebro, y el resto de órganos, las partes más distales, se quedan sin sangre. Entonces hay hipoperfusión tisular. Esos tejidos donde no llega la sangre, no llega el oxígeno, entonces se activa la respiración anaerobia, que no necesita glicemia. Utiliza el ácido pirúvico y el producto desecho sería el ácido láctico. Entonces, tenemos taquicardia, hipotensión, taquipnea, hipoperfusión, respiración anaerobia, y si hay respiración anaerobia, no lo duden, hay acidosis. Baja la PO2, aumenta la PCO2. Trata de compensar el riñón, trata de guardar bicarbonatos. Aumenta el bicarbonato, a veces se agota y en lugar de tener un exceso ya tenemos un déficit y el pH baja. Y por supuesto ha bajado y la acidosis es porque tenemos lactato elevado. Entonces, tener en cuenta ya eso, ya tenemos al paciente hemodinámicamente inestable y aparte en acidosis, eso para el sistema nervioso central es muy malo. Un deterioro del estado de conciencia, sobre todo en un paciente de edad avanzada, y ya eso es gravedad. Paciente en muy mal estado. Hablábamos de la proteólisis y la autodigestión. Nadie entiende al 100% por qué, pero esto acaba generando una disfunción de la respuesta a la paratormona y se produce mayor hipocalcemia. El calcio se está consumiendo en la proteólisis y aparte no funciona la PTH y se produce más baja de calcio aún. Encima, es algo que genera también el alcohol. El alcohol hace que el calcio entre en las células acinares. Las dietas ricas en grasa y la gran actividad del páncreas hace que el calcio entre en las células acinares y se activan las enzimas proteolíticas. Y aparte hay mayor pérdida de calcio, disfunción de la paratormona y hay una baja de calcio. Entonces siempre tener en la cabecita, en la mente, esa relación calcio-pancreatitis y calcio-páncreas. Como en la pancreatitis hay una hipocalcemia real. Entonces ya tenemos más o menos el circuito mental de qué ocurre y con este cuadro yo puedo recordar los indicadores de mortalidad. Si yo tengo un paciente en urgencia y digo en urgencia, el paciente que me acaba de llegar aún no ha sido hospitalizado y ya sospecho, tengo mi sospecha clínica, mi probabilidad pretest alta de que hay una pancreatitis, dolor abdominal, difuso o más en hipocondrio izquierdo, el paciente se dobla en plegaria mahometana, dice que está mejor de rodillas o inclinado hacia adelante,
sudoroso, frío, pálido, hipotensión, vómito, 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 no paran los vómitos. Ya tengo mi sospecha clínica de pancreatitis y tengo la analítica. Entonces tengo indicadores de mortalidad. Antes de ir a los indicadores de mortalidad, me he olvidado de esto muy importante que es la diuresis. Si yo no tengo volumen sanguíneo, no llega la sangre al riñón. Si no llega sangre al riñón, no hay que filtrar, baja la diuresis. De nuevo, un marcador de mal pronóstico. Muy malo si el paciente empieza a no orinar, se ha cerrado el riñón. Por aquí no pasa la sangre y ese riñón también se está infartando y aparte no está funcionando y no está filtrando nada. Entonces, el filtrado glomerular baja, la creatinina aumenta, hay azotemia, aumentan los productos nitrogenados, la urea o el nitrógeno ureico sanguíneo, el BUN. De nuevo, marcadores de mal pronóstico, y es que son marcadores de mortalidad, verdaderos marcadores de mortalidad. Entonces, si yo quiero marcarlos aquí, puedo ver cómo todo este complejo de hipoperfusión e inestabilidad hemodinámica y este complejo inflamatorio, a mí básicamente me va a dar lo que se denomina respuesta inflamatoria sistémica o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, SIRS. Eso es que se ha activado la inflamación en todo el organismo y en lugar de protegerme frente a una infección me está haciendo más daño. Esto es gravedad. Si tengo un paciente añoso, vamos a ponerle aquí 60 años, eso tampoco es bueno. Un paciente con edad avanzada es mucho más delicado y puede tener mayor índice de mortalidad que un paciente joven. Entonces ya tengo dos. Tengo la edad, tengo el SIRS y lo otro que hay que tener en cuenta es si existe derrame pleural, porque hay gran proteólisis, gran lesión ya fuera del páncreas y tanto así que ha llegado a pleura y la pleura está produciendo un trasudado por gran destrucción de proteínas y eso es un derrame pleural. Tengo edad, tengo SIRS, tengo derrame pleural. ¿Qué me falta aquí? Por supuesto, la alteración del estado de conciencia. Alteración del estado de conciencia significa que ya hay un proceso metabólico tan intenso, adverso, que está afectando el estado de conciencia. ¿Qué más me falta aquí? Con esto yo puedo hacer la escala, no es una escala, pero es un score que a mí me permite saber si, estando solamente al lado del paciente, sin mayor detalle, en urgencias, si es que hay gran mortalidad. Se denomina bedside index score for acute pancreatitis. Es un índice al lado del paciente de pancreatitis aguda, pero cada letra también significa algo. La B es de nitrógeno ureico sanguíneo, el BUN. La B es de BUN y ese es el otro marcador de mortalidad. La I es de impaired impaired consciousness status, y que sería el estado de conciencia alterado. La S es de SIRS, la A es de age, de edad, eso es más de 60 años, y por supuesto la P es de pleural effusion o derrame pleural. Entonces, esto me sirve para la urgencia, y ojo, aquí yo no he hablado en ningún momento, no he mencionado ningún ransom, ¿no? Aquí ransom va a ser, lo voy a hablar después, pero concentrarse en el BSAP. El BSAP me sirve a mí para la urgencia, para saber si con esa primera analítica el paciente tiene una alta mortalidad. Si es más de 3, aumenta a 15, si es más de 5, la mortalidad puede llegar a 30% incluso. Si es 2 o 1, si tiene 2 o 1 de estos criterios, probablemente la mortalidad siga siendo baja, menos de 5%, pero ya si es 3, 4, 5, ojo, mortalidad elevada. Vamos a quitar esto y ahora sí creo que podemos ir al ransom.